encomiendas a ser, si pasaban a ser encomiendas a ser vitalicias, este sistema desaparecía. En el sentido de que todo aquel que se hubiera contentado con los ingresos, la renta de su encomienda, al morir, pues no la tenía, y entonces sus herederos se no hicieron nada. Obviamente muchos encomenderos tenían otras fuentes de ingreso, pero muchos tampoco, no. Entonces se ha insistido mucho sobre el papel de las casas en esa decisión. Ese papel parece ser que es evidente, pero quiero observar algo y, digamos, puntualizar algo. ¿Y ese algo qué es? Ese algo es lo siguiente. Ese algo es el hecho de que esa decisión de acabar con las encomiendas perpetuas también venía de perlas para la perspectiva estatal. ¿Por qué? Pues porque era una manera de acabar, o por lo menos de rebajar, esa nueva aristocracia surgida de la conquista, que estaba mandando en América y que decía que como la corona no la había ayudado para nada en la conquista, pues la conquista era de ella, y que por supuesto América era de ella. Entonces había en realidad, aunque no se dijera, una especie de pugna entre dos legitimidades en la joven América de mediados, digamos, del siglo XV, la legitimidad de la corona española y la legitimidad de aquellos que habían llevado a cabo la conquista. Entonces, como ustedes ven, obviamente hay que subrayar la importancia del pensamiento y la acción lascasista o lascasiana en las leyes nuevas, pero no se debe descartar, hay que también mostrar cómo ese planteamiento correspondía con los intereses de la corona para sobreponerse a la voluntad sin límite de esa nueva aristocracia que estaba naciendo en América. Donde se ve también el apoyo constante del emperador a las casas. Pues se ve algunos años después, perdón, se me ha olvidado decir, y no es poco, que todo ese impacto de las casas sobre las reflexiones americanas también se debe a un hecho, es que el propio Carlos V decidió oficialmente que las casas podían participar en las deliberaciones, sin voto, pero participar en las deliberaciones del Consejo de Indias, esto es, en el órgano rector de toda la materia americana. Bueno, entonces el apoyo también se ve en el hecho de que en el año 43 las casas pasa a ser obispo de Chiapas. La zona de Chiapas, que ustedes conocen, está hoy en día en el sur mexicano, pero que en aquel entonces dependía de la audiencia de Guatemala. Y ahí, pues, ¿por qué lo nombran? Pues porque era el obispado cuya renta era la más pequeña de todas, de la América de entonces, esto es que las casas no querían enriquecerse para nada, pero sobre todo como era un obispado de frontera, esto es en una zona en la que la instalación de la sociedad colonial todavía estaba en gran parte por hacer, le había parecido a las casas que sí era una opción para él, porque efectivamente él pensaba que podría, digamos, tener una actuación para encaminar esa sociedad colonial que se estaba implantando allí de una u otra forma, de la forma que él quería y no de la forma que querían los colonos. Donde se ve también el apoyo constante de don Carlos V a las casas, pues en la famosa controversia de Valladolid, que imagino que ustedes conocen. ¿Cuál es el tema? El tema es que en los años 40, a raíz del impacto de la actuación de las casas, pero también de la escuela de Salamanca, etc., había surgido una especie de reacción, en el sentido propio de la palabra. Esto es, el hecho de que aquellos que tenían intereses creados en América, sea que estuviesen en América, sea que viviesen en España, pues buscaron la manera de contraatacar y de construir una contraimagen de la relación entre España y América. La contraimagen, esto es, en todo contraria a la que defendían las casas
y la Escuela de Salamanca. Y ahí quiero insistir sobre dos aspectos. Fue efectivamente una construcción ideológica, esto es que grupos que tenían intereses suscitaron un pensamiento, o apoyaron un pensamiento totalmente opuesto. Y lo que quiero decir, donde quiero insistir, es lo siguiente, es que la suerte que tuvieron ellos fue que buscaron para eso, como abogado, si ustedes quieren, a un personaje absolutamente fabuloso. Se llamaba, imagino que muchos de ustedes lo conocen, Juan Ginés de Sepúlveda. Y lo que quiero decir es lo siguiente, es que tradicionalmente se muestra, se pinta a Juan Ginés de Sepúlveda como un tonto burro, un tipo agresivo, que quería que se explotara hasta a los indios hasta a más no poder, en fin, digamos, un tipo de pocas luces, un colonialista cerrado, etc. Bueno, el problema es que así no es. Juan Ginés de Sepúlveda era una de las figuras mayores del humanismo renacentista español. Para empezar, era el mejor especialista de la lengua griega en España, en la España del siglo XVI. Para continuar, había estado como 26 años en Italia, donde se había rozado con todo el humanismo italiano. Ustedes saben que todos nosotros salimos de ahí, ¿no? Bueno. Y Sepúlveda era uno de los grandes espíritus de la época. Y lo prueba un hecho absolutamente importante, lo que va a seguir después. Es que el propio emperador escogió a Juan Ginés de Sepúlveda entre el número de los 3 o 4 o 5 preceptores que tuvo el futuro Felipe II. Y ustedes verán que eso lo vamos a ver después. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda se transformó en abanderado de la perspectiva antilascasista y precisamente para dirimir, para saber quién llevaba la razón, o las casas o Juan Ginés de Sepúlveda, la corona decidió que ambos campeones presentarían sus argumentos en 2 sesiones que tuvieron lugar en 1550 y 51 en Valladolid, ante un grupo de personajes, teólogos, juristas, gente de gobierno, etc. Pero trabajos recientes han demostrado que la elección que se hizo porque quien organizó esto fue don Carlos, ¿no? La selección que se hizo de aquellos que iban a escuchar a los 2 campeones, obviamente fue una selección sesgada. Quiero decir que el mayor número de participantes eran favorables a las casas, o de una forma más o menos favorable. Entonces ahí también vemos cómo es importante, porque los 2 defendieron sus planteamientos, los 2 expresaron durante semanas y semanas sus planteamientos, el uno a favor de los indios, las casas, el otro no en contra de los indios, sino a favor de los derechos e intereses de aquellos que tenían intereses en América, Juan Ginés de Sepúlveda. Y sabemos que finalmente se puede decir que las casas venció porque los que estaban presentes finalmente le dieron la razón, aunque a veces de manera bastante matizada, le dieron la razón a las casas. Bueno, donde se ve también el apoyo de don Carlos a las casas, el apoyo continuo e indefectible. Es en el hecho de que en la década de los años 50, las casas las casas que en aquel entonces vive en Sevilla, una gran parte de Sevilla, publica en esa ciudad sus grandes obras, su historia apologética de las Indias, y en particular, pero también su historia apologética y su historia de las Indias, y toda una serie de libros. ¿Y qué pasa? Libros en los que, digamos, libros que son como no el resumen, sino la expresión de sus planteamientos, que son los que sabemos. Lo que pasa
es que en aquel entonces, como ustedes saben, había que someter a todos los libros a una censura previa. Pues las casas, ni corto ni perezoso, publican toda esa serie de libros de los años 50 en Sevilla sin pedir autorización y la corona no reacciona. Lo cual muestra efectivamente que él gozaba de un estatuto, digamos, relativamente, bueno, muy diferente de los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda se vio prohibido de publicaciones en adelante después de 1550. Juan Ginés de Sepúlveda ya no pudo publicar. Entonces ustedes ven la diferencia, y eso por decisión de la corona. Pero donde vemos, de manera a contrario, el apoyo indefectible de don Carlos I fue que, como les decía anteriormente, don Carlos I de Castilla, don Carlos V de Alemania, decide a mediados de los años 50 abandonar el poder, esto es, entregar sus coronas, por una parte a su hermano, toda la parte alemana y austríaca, y la parte hispana y digamos, de la Europa occidental, Flandes, a su hijo Felipe II. Y ya